Bueno, y seguimos en nuestro programa conversando de un tema tan importante como las quemaduras junto a la doctora de la Exposta Central. Nos cuesta decirle por el nombre actual, doctora. Usted no me corrige cualquier cosa. Doctora, estábamos hablando de los tratamientos. Por ejemplo, hay nuevas cosas que se han ido implementando y que llaman mucho la atención. Por ejemplo, un banco de donación de piel. ¿Cómo funciona esto y qué han llevado a cabo a través de este tipo de iniciativas? A ver, los bancos de tejidos han funcionado desde hace muchísimo tiempo. La novedad puntualmente con los pacientes grandes quemados tiene que ver con la creación de un banco de piel proveniente, la piel se extrae de donantes vivos. Y esta es una iniciativa del doctor Marcelo Fonseca en Iquique que generó básicamente con la piel de la abdominoplastía, es decir, el famoso piel de la guatita en delantal o incluso de otro tipo de donación de piel. Claro, distintas intervenciones que han derivado en esta extracción de tejido. Que sobra, por decir algo, sobre todo en pacientes o con exceso cutáneo por después de los embarazos o pospérdidas masivas de peso, sobra mucha piel. Claro. Y esa piel es retirada por cirugías predominantemente de carácter estético. Claro. Antes esa piel iba a la basura. Se desechaba esa piel. Era literalmente basura. El doctor Fonseca creó, esto es una iniciativa del sector privado, pero sin fines de lucro, es decir, creó... ¿Ha podido beneficiar a pacientes de todo el país sin costo para el paciente? ¿En qué consiste esto? El paciente va a una abdominoplastía, el clásico losango, pedazo de piel que se extrae del abdomen bajo, que cuelga, que sobra, que molesta, que todas las mujeres dicen, ay, esta guata, bueno. ¿Los hombres también, doctor? Sí, los hombres también, ¿no? Sí, la cirugía es transversal, pero todavía son un poco más las mujeres. Sí. Van con el cirujano plástico y reconstructivo y se realiza esto. Y esta piel, en vez de ir a la basura, se procesa, tiene un proceso que es muy bonito porque se mandan unas cajas de parte del banco de tejido para procesarlo y luego se reenvía, lo terminan de procesar y luego puede ser utilizado para los pacientes que lo requieran. Ojo que no necesariamente son los pacientes grandes quemados. También se ha utilizado... Para distintos injertos de piel. Para diferentes cosas. Esto funciona como una cobertura transitoria y también estoy para sacarle muchísima punta porque existe algo llamado matrices dérmicas. Las matrices dérmicas son básicamente esto procesado de una forma distinta que además son increíblemente costosas cuando el paciente los tiene que pagar. Que financiar por En este caso funciona de una manera 100% altruista en donde el paciente se va a operar. Si se opera en un centro en donde ya esté capacitado y que haga el convenio con el banco de piel, esa piel en vez de botarla se procesa y al procesarse después puede volver a cualquier paciente que lo requiera, bien sea por un pie diabético, un tumor o una quemadura. Doctora, y cualquier persona que tenga, por ejemplo, agendado, que sepa que se va a realizar un procedimiento como este, ¿podría averiguar entonces para, por ejemplo, hacer donación de este tejido? Sí, es importante, no todos los centros que realizan las estas intervenciones están ya con el convenio y preparados, pero sería una muy buena iniciativa para que las personas se genere esta presión. O sea, esto es dar y la verdad es que es re importante que nosotros entendamos. Los órganos todavía no los podemos fabricar, uno puede tener cara de bruja, pero no puede hacer esa magia. Así que requerimos de la donación. La donación puede provenir, en el caso de la piel, de donante cadavérico, que, ojo, en Chile existe una tasa de donación de órganos que es relativamente baja. ¿Por qué? Porque hay muchísimas aprensiones por parte de los familiares a la hora de vivir este duelo, que obviamente es catastrófico de perder un familiar, pero puntualmente la gente dice, sí, te dono el riñón, te dono el pulmón, te dono el corazón, pero déjame la piel entera. Y es porque creen que vamos a devolver un cuerpo absolutamente
dañado. El cuerpo, cuando se ocupa para donación de piel, se ocupa en un segmento no visible en el féretro. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entre más conciencia haya de la necesidad de órganos, también más aporte de parte de los diferentes, de la comunidad va a haber. Y esto redunda en un círculo virtuoso. Hay muchísimos pacientes que requieren la piel, que requieren otros órganos. Así que puede ser de donante vivo, el caso de la piel, o de donante cadavérico. Una necesidad real que puede cambiar la vida por completo de las personas que reciben los órganos. No sabemos cuándo. Un día podemos nosotros estar en condiciones de donarla, pero otras también de necesitarla. Tal cual. Doctora, le invito a revisar algunas de las preguntas que nos hacen llegar quienes ven nuestro programa a través del hashtag El Especialista Responde. Nacho Durán pregunta, ¿hay algún tipo de crema natural que se pueda usar para las curaciones? ¿Qué recomiendan ustedes? A ver, yo siempre he dicho que el problema de recomendar remedios naturales con las curaciones es que los pacientes no están preparados para hacer un diagnóstico adecuado ¿de qué es lo que necesita? ¿De qué tipo de quemaduras tiene? ¿Por qué? Porque las quemaduras se dividen en quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Esto tiene que ver con la profundidad de las capas de piel afectadas. Entonces, una quemadura puede ser algo muy superficial, como la quemadura solar, en cuyo caso va perfecto. Una quemadura solar es esa que duele, nos quedamos al sol, nos pusimos rojos como tomate, y podemos simplemente manejar una crema hidratante. Incluso estos after sun, esas perfectamente. Cosas. Pero ¿por qué no recomiendo algo genérico? Más avanzado. Porque podemos nunca usar, por ejemplo, crema dental para las quemaduras, podemos enmascarar síntomas. ¿Qué podríamos hacer? Lavar bien la zona, evaluarla y según las extensiones. Siempre una herida limpia es una herida que sana más rápido. Porque además hay distintos riesgos de infecciones. Entonces, no, absolutamente. Usar cualquier cosa nos puede dañar más. Eso es otro tema. Nosotros no podemos garantizar la esterilidad de lo que se esté ocupando. Y las quemaduras, por ser una herida, que en la práctica significa que perdemos nuestra barrera protectora, hace que seamos más susceptibles a generar una infección. Tal cual. Revisemos otra de las preguntas, doctora, que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Cintia Mendoza pregunta, me quemé en el brazo hace un mes y ya no tengo herida, pero sí la piel sensible, ¿qué puedo hacer? A ver, una de las cosas que puede ocurrir en los pacientes quemados es generar un daño y se produce algo llamado dolor neuropático. También existe que, aprovecho porque se pudo haber quemado hace un mes y presentar cambios en la coloración, a pesar de estar cicatrizado, que van a durar hasta 2 años. O sea, le puede quedar, por ejemplo, lo digo en base a las quemaduras que todos hemos sufrido por la vida, cambio de color, una pigmentación distinta. Exactamente, es lo habitual que ocurre. Puede ocurrir una hiperpigmentación o una hipopigmentación. Claro, que le queda más blanquito, más rojito, más oscuro. Y es por eso tan importante que ocupemos protector solar durante mucho tiempo, en general. Siempre. Pero además en el lugar de la... Cuando tenemos una cicatriz, el cuidado fundamental está basado en la lubricación y además protegerse del sol, o sea. Sí. Una de las cosas que ocurre es que puede generar en algunos pacientes, sobre todo en los grandes quemados, dolor neuropático. Para eso hay medicamentos y hay tratamiento, mucho más complejo para decirlo. Pero ¿dónde podría ir ella? ¿A qué especialista debería recurrir si es que tiene el dolor o sensibilidad, si es que necesita un medicamento? A ver, el manejo del dolor en caso de una quemadura podría partir con un especialista en quemaduras, pero también puede ser perfectamente manejado por un fisiatra o un especialista en dolor que puede ser anestesistas. Hay diferentes especialidades que confluyen en el manejo integral del dolor. Perfecto. Vamos a la última pregunta, doctora, porque ya se nos acaba el tiempo, así pasa aquí muy rápido. Marcelo Hock nos pregunta, ¿sirve la povidona yodada para cicatrizar? No la recomiendo. Porque sí, ya la miré con miedo porque es como uno recuerda el ardor. Es que es súper necesario porque la povidona tiene un rol dentro de algunos manejos de algunas heridas, pero no es para cicatrizar. La povidona tiene la utilidad de bajar la carga bacteriana
Es decir, nosotros tenemos naturalmente muchas bacterias que viven en nuestro cuerpo. Microbioma. Exacto, y que son necesarias y no las vamos a matar. Pero eso nos ayudan. Cuando tenemos una herida, cuando tenemos una pérdida de esa barrera, pueden convertirse en malos. Pero no lo recomiendo en general porque también podría generar un retraso de la cicatrización cuando lo ocupamos de mala forma. Y esa es la importancia de que hay muchísima gente que hemos estudiado harto y tiene un porqué, porque no es responsable dar fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas que además no existen para todos igual. El alcohol tampoco. No. Por nada del mundo. No. Solo para aguantar el dolor un poquito. Ojo, que muchos de los pacientes bajo consumo de alcohol o bajo consumo de estupefacientes o de hipnóticos, estos pacientes que toman píldoras para dormir, son aquellos que suelen tener quemaduras más graves. ¿Por qué? Porque pierden la posibilidad de escapar y de reacción al momento de un incendio. Muchos pacientes que tenemos en la posta central se han quedado dormidos, por ejemplo, fumando un cigarrillo bajo los efectos del alcohol y se quedaron dormidos, se incendió el colchón y ahí tenemos la catástrofe. Por eso soy tan estricta en recalcar la importancia de la prevención. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por todos sus consejos. La invitamos a usted también a revisar un artículo que preparó 24horas.cl respecto a este tema para que sigamos informándonos sobre las quemaduras y también sobre los distintos tratamientos que hay y, por supuesto, poner énfasis en lo que usted decía, en la prevención. Despedimos a la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti. La verdad que para mí es un placer. Para mí es una tarea personal el educar a la población y el tratar de obtener población educada es población que tiene menos riesgos de tener lesiones grandes. Esa es la idea de este programa, educarnos y además cuidarnos entre todos. Muchísimas gracias y a ustedes los invitamos a seguir informándose en nuestro canal de noticias. Chao. El especialista responde. El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En nuestro país, alrededor de 6.000 pacientes requieren de hospitalización al año por quemaduras. La principal causa es el fuego y la mayoría de los accidentes ocurren en el domicilio. El Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, ex Posta Central, que todos tanto conocemos, es un centro de referencia nacional para el tratamiento del gran quemado y actualmente atiende a más de 140 pacientes al año. Los avances en torno al tratamiento médico y quirúrgico han incrementado notoriamente la sobrevida de los afectados. Conversaremos por este importante tema con la doctora Adriana Alzate. Ella es cirujana plástica del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Nos cuesta todavía decirle así. Sigue siendo la posta central para nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Bien, muy agradecida de esta invitación. Gracias a usted, además, porque sabemos que es muy complicado para todos los especialistas, pero sobre todo para los que están ahí en un hospital de urgencia, hacerse el tiempo para venir a nuestro programa. Así que se lo agradecemos, sobre todo para este tipo de temas que son tan complejos como el gran quemado. Doctora, ¿qué quemadura se considera grave? Ya, todos los pacientes gran quemados son considerados aquellos que por extensión superan el 20% o más. También aquellas personas que por edad, y hay una combinación, hay algo que se llama índice de gravedad, es la combinación de la extensión de superficie corporal total quemada y la edad, se genera un índice de gravedad, es un índice creado por el doctor Mario Garcés, el fundador de nuestro servicio, el Servicio Nacional, el primer Servicio Nacional del Quemado, y genera todos aquellos pacientes que en este índice de más de 70 ya se consideran grandes quemados. Existen otros acápites por agente causal, puntualmente las quemaduras
por alta tensión, las quemaduras eléctricas también. Tienen una gravedad o una numeración distinta, supongo, en esta, sí, una ponderación distinta. Existen diferentes situaciones que hacen que sin tener una extensión tan grande tenga la connotación de gran quemado, básicamente por aquellas quemaduras que pueden predisponer o a la muerte o a secuelas funcionales o estéticas graves. Doctora, el fuego es el principal causante, pero ¿de algún derivado netamente de incendios o de otro tipo? El fuego es el principal agente causal en pacientes grandes quemados adultos. Perfecto. En el caso de los quemados pediátricos, el principal agente causal es la escaldadura, que significa la quemadura por líquidos calientes. Y eso es importante porque el perfil epidemiológico del paciente adulto quemado versus el perfil epidemiológico del niño quemado es diferente. Si bien tenemos líneas relativamente similares para algunas cosas, no son necesariamente los mismos agentes causales, ni tampoco el mismo comportamiento. De nuestros pacientes quemados adultos, el fuego es el principal agente causal y la situación bajo la cual se queman es muy variopinta. Claro. Los incendios, los pacientes que se queman bajo exposición a acelerantes. Ejemplo típico es el paciente que quiere hacer una parrilla o quiere calentarse, muy importante en esta época de invierno. Claro, estábamos viendo de hecho imágenes de la calefacción que también influye, por ejemplo, hay ahora una gran variedad de métodos para calefaccionarse, algunas personas tienen más disposición a acceder a algunas de ellas, pero hay otros que siguen siendo los clásicos, ¿no? Las estufas a parafina, las estufas a gas, pero en este caso, por ejemplo, de la estufa a parafina también está la llama, está en el caso del acelerante, que es la parafina, o sea, hay riesgos asociados a la calefacción. Hay muchos riesgos, o sea, existen riesgos y esto es súper importante porque las quemaduras siempre es más fácil prevenirlas que tratarlas. Y es algo en lo que desafortunadamente se hace poco hincapié a nivel de medios de comunicación, etc. La gente se acuerda de los quemados cuando hay los incendios forestales, que por supuesto que son re importantes, por supuesto que es muy necesario prevenirlo, pero existen múltiples situaciones que nos ponen en riesgo. Las viviendas improvisadas con métodos de calefacción muy rudimentarios, como estas típicas fogones que se crean en la calle, con viviendas de material ligero. Hay mucha calefacción a leña todavía en el país también. También, y no solamente eso, sino que muchas de las prendas de vestir para esta época son sintéticas y muy inflamables. Entonces las personas se pueden acercar a una estufa parafina, a gas o lo que sea y se incendian las ropas. O sea, no es necesario que tenga contacto ni siquiera con una llama directa, sino con un calor para prenderse. O sea, con la temperatura alta para prenderse. Y ahí además algo muy importante que el perfil epidemiológico de muchos pacientes grandes quemados adultos suelen ser de alta vulnerabilidad social. ¿Y qué es lo importante con esto? Mucho paciente adulto mayor que requiere, por ejemplo, el guatero para calentarse. Claro. Guatero que ya está no siempre en buenas condiciones, pacientes diabéticos que ya no tienen el mismo nivel de sensibilidad y que sufren quemaduras incluso muy profundas. Y a veces es porque lo ponen demasiado caliente o porque se rompe, las características. Porque el paciente ya no siente. Todo paciente que tenga alteraciones neurológicas debería evitar este método para calentarse. Debería ocupar métodos más seguros. ¿Por qué? Porque al perder sensibilidad, pierde la sensibilidad protectora. Es decir, de reaccionar a tiempo. Reaccionar a tiempo y no generar una quemadura, una lesión por esto. Los niños, súper importante en esta época en que la gente consume más comidas calientes y los dejan al alcance, traccionan el mantel, el cable, el hervidor o cualquier equipamiento. La taza de té, etcétera. Son muy inquietos. Entonces es súper importante. Ojalá nos acostumbremos a mantener lejos de nuestros niños, proteger todo el ambiente para evitar las quemaduras. Finalmente es mucho mejor prevenirlas que lamentarlas. También revisar las instalaciones de gas, porque
las explosiones son una causa frecuente. Ojo, que a pesar de que no es directamente quemadura, también está la intoxicación por monóxido de carbono, que es frecuente por los espacios cerrados, no ventilados, y que también pueden generar muertes. Que tiene todo esto relación, digamos, con esta época del año. Sin ir más lejos, hace unas semanas hubo una explosión en Lo Barnechea, en viviendas que en su caso no tenían estaba en investigación al menos, pero lo preliminar era que no había una buena instalación de gas. Entonces eso es muy importante para tomar las precauciones, como usted bien dice. Absolutamente. O sea, un gran quemado... el mejor gran quemado es el que no se produce como gran quemado, por lo tanto tenemos que mantener todas las medidas de seguridad. Yo trato a veces de ser majadera al respecto, porque de verdad es una gran catástrofe. Un paciente de gran quemado puede permanecer muchísimo tiempo hospitalizado. Es un paciente que puede quedar con secuelas enormes, y es muy importante que la población se concientice de esto. Es un número importante, sorprende, porque uno pensaría que puede ser menor la cifra de quemaduras al año en Chile. Es un número bastante abultado. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se trata un gran quemado? O sea, el gran quemado, cuando entra en la categoría gran quemado, requiere una hospitalización en un centro de referencia. Somos pocos los centros de referencia, y siendo la poste central la piedra de mayor complejidad a nivel nacional en el sistema público. Eso hace que sea de verdad cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es un gran consumo de recursos. Me refiero a un paciente que va a estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, a veces hasta por un año. O sea, es prolongadísimo el tiempo de internación cuando es un caso grave, delicado, cuando deriva del caso grave, logra sobrevivir, y luego el camino de recuperación es El camino de recuperación es muchísimo más largo aún. El manejo de las secuelas es absolutamente una cuesta muy empinada para cada paciente, sobre todo porque hay dificultad en el acceso a especialistas del área. Somos pocos, pero aparte de que somos pocos, hay poca oportunidad de atención en relación a la saturación de, obviamente, los temas hospitalarios, que es re importante. Por eso la prevención, enfocarnos en preparar más personas, enfocarnos en poder generar mejores alternativas para los pacientes. ¿Han habido avances en el tratamiento de este tipo de pacientes o en general en los pacientes que han sufrido de quemaduras, doctora? Muchísimo. Piensa que para el año 2004, antes de la intervención de la posta central, el promedio de mortalidad era 75%. Y en este momento tenemos cifras de 2 dígitos, pero menos de 20%. O sea, es un gran salto. Es un salto astronómico. Salvar muchas vidas. Salvamos muchas vidas, pero ojo que también salvar vidas ha sido secundario a la inversión de recursos, a la preparación del personal, a los servicios especializados, y también genera unas secuelas mayores. ¿Por qué? Porque antes morían muchos de los grandes quemados, y de hecho en un tiempo muy corto. En este momento nuestros pacientes ya no mueren, pero también quedan con más secuelas, porque se siguen presentando los casos graves y necesitamos rehabilitar, necesitamos generar herramientas, y las hay, pero no son panacea, no son libres de secuelas. Desafortunadamente a eso no hemos llegado. Doctora, y en el caso de las quemaduras, hay un tratamiento que obviamente dependen del nivel de las quemaduras que presente el paciente, la edad, como usted planteaba también, que es algo que hay que ponderar a la hora de evaluar a estos pacientes, pero hay muchas más posibilidades de reparación en términos estéticos, por ejemplo. Sí, hay muchísimas herramientas, tanto en lo agudo como en la parte de secuelas. Por fortuna hay cosas buenas de vivir en el 2023. Yo siempre he dicho que si bien hay muchas cosas que nos han ocurrido con la modernidad, también han habido muchísimos avances que son absolutamente bienvenidos, desde el punto de vista de
quemaduras agudas. Claro, y esto que lo menciono estético, pero también está muy relacionado con el funcionamiento del organismo. O sea, Absolutamente. Cuando hay un paciente quemado, no es solo que se afecte la piel, son todos los distintos organismos, por ejemplo, las vías respiratorias que se ven afectadas profundamente por una quemadura grave. A ver, un gran quemado es una catástrofe a nivel metabólico. Debemos recordar que la piel es un órgano, es de hecho el órgano más extenso de nuestro cuerpo, es el más grande en definitiva, tiene funciones como tal. Así que no hay que minimizar, la piel es fundamental para que nosotros estemos vivos, cumple muchísimas funciones y sí, efectivamente, un quemado, un gran quemado altera la homeostasis, es decir, el equilibrio completo, no solamente de la piel, sino del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, del sistema renal. Se afecta a nivel multisistema y por eso es que es tan complejo. El gran quemado se maneja en equipo multidisciplinario y esto es súper importante porque siempre va a requerir un equipo entrenado, no solamente de cirujanos plásticos o cirujanos entrenados en quemados, cirujanos generales entrenados en quemado, sino también de un muy buen equipo de intensivistas, usistas, de enfermeros, de kinesiólogos, de TENS, de terapistas ocupacionales, de fisiatras. Es realmente un paciente gran quemado es un verdadero ejemplo de trabajo en equipo. Sin eso no ocurre y requiere que todas las piezas funcionen en un engranaje. Y es muy necesario que el cirujano plástico en estos casos de alta gravedad esté involucrado desde el principio, ¿no? Idealmente. Ahora, es difícil acceder a esto porque la cantidad de especialistas formados en el sistema público somos pocos y nos hacemos insuficientes desde el punto de vista de las necesidades y también de las ofertas de pabellón. Explico a qué me refiero. El paciente gran quemado requiere muchos recursos, muchas cirugías, muchas diferentes intervenciones. Claro, lo que decía usted, todo un equipo de distintos profesionales que tienen que estar enfocados en ese paciente, en la etapa aguda y luego en la recuperación, que también es extensa. Exacto, pero además en el tema de un paciente gran quemado tenemos que recordar que no solamente se necesita el cirujano plástico, sino que además siempre hay el balance de la utilización de los recursos de un hospital. ¿Por qué? Porque a la par de que un paciente requiere, por ejemplo, manejos de secuelas, como también puede existir los pacientes que requieren reconstrucciones por otro tipo de traumas, están todos los pacientes de otras patologías. Entonces, es siempre un problema porque algunos es de vida o muerte y otras cosas que son muy importantes, pero que igual hay un desequilibrio en el acceso a la salud del especialista. Claro, entonces hay una postergación que obviamente afecta en esos casos a los pacientes. Querrían hacer más ustedes, por supuesto, Siempre. o el sistema público, pero para eso todos podemos aportar tomando las medidas preventivas. Eso es fundamental. Doctora, vamos a seguir conversando sobre este tema y, por supuesto, responder algunas de las preguntas que nos hacen llegar ustedes a través del hashtag El Especialista Responde.